Y si muchos de nuestros conceptos más arraigados sobre la sociedad, la política e incluso el bien y el mal estuvieran basados en una premisa equivocada? Una sola idea que lo sostiene todo. La idea de que estamos fundamentalmente separados unos de otros. Hoy vamos a analizar un material que no pide permiso para dinamitar esa premisa. Son extractos de Conversaciones con Dios 2 de Neale Donald Walsch. Para quien conozca el primer libro, sabe que era un diálogo muy personal. Este segundo volumen, sube la apuesta y se mete de lleno con temas globales. Y una advertencia, este no es un libro para sentirse cómodo, es para sacudir la jaula. Totalmente. Y creo que es importante aclarar el objetivo aquí. No se trata de convertir a nadie ni de aceptar estas ideas a ciegas. Se trata más bien de un ejercicio mental. Vamos a meternos en la lógica del libro, por muy extraña o, incómoda que parezca a veces, y ver a dónde nos lleva. Explorar una visión del mundo radicalmente diferente y preguntarnos, ¿qué pasaría si? Me gusta ese enfoque. ¿Qué pasaría si? Bueno, el libro toca muchísimos palos, pero para entender su lógica, creo que hay que enfocarnos en 4 ideas que lo cambian todo. Empezando por la más polémica de todas, su visión sobre el bien y el mal, que, ya llegaremos a eso. Luego nos meteremos en un concepto que suena a ciencia ficción, la conciencia colectiva y cómo moldea nuestra realidad. De ahí pasaremos a ver cómo propone rediseñar 2 pilares de la sociedad, la educación y nuestras relaciones. Y terminaremos con una propuesta para el mundo que es, como mínimo, atrevida. Una sociedad sin secretos. Ok, empecemos a desempacar esto, porque hay tela que cortar. La primera idea, y la que el libro te lanza a la cara casi sin anestesia, es que el bien y el mal no son absolutos, que son relativos a lo que llama el modelo del mundo de cada persona o sociedad. Pone un ejemplo muy sencillo, pero que te hace clic. La prostitución puede ser un crimen en una ciudad y a pocos kilómetros cruzando una frontera ser una profesión legal y regulada. El acto es el mismo. Lo que cambia es la construcción social a su alrededor. El juicio no es sobre el acto, sino sobre la geografía. Exacto. Y una vez que establece esa premisa de relatividad, la lleva al extremo más absoluto, para forzar la reflexión. Y aquí viene la frase más chocante del libro, la que hace que mucha gente lo cierre de golpe. Hitler se fue al cielo. Es una afirmación diseñada para provocar, para obligarnos a cuestionar todo nuestro sistema de creencias sobre la justicia divina. Espera. Entiendo la provocación, pero es una idea muy difícil de digerir. ¿Cómo se puede sostener algo así? ¿Qué pasa con la justicia para las víctimas? El libro simplemente ignora ese deseo humano fundamental de que haya una rendición de cuentas. Esa es la pregunta clave. Y el libro no la ignora, la redirige. Argumenta que nuestra idea de justicia está basada en la retribución, en el castigo. La visión que propone es una justicia basada en el aprendizaje y la evolución. Para entender esa frase sobre Hitler, el libro presenta una lógica en 3 pasos. La muerte, en su cosmología, no es un final ni un castigo. Es una transición gozosa, una expansión de la conciencia. Ajá. Por lo tanto, enviar a alguien allí no puede ser una punición. Sería como castigar a un niño con su postre favorito. No tiene sentido. Vale, aceptando esa premisa de que la muerte no es un castigo, ¿qué sigue? Porque sigue pareciendo que se sale con la suya. El segundo punto ataca la idea de libre albedrío. Si Dios o el universo nos da libre albedrío para elegir, pero luego nos castiga eternamente por tomar la elección incorrecta, ¿Entonces no es libre albedrío de verdad? exacto, es una elección bajo coacción. Es un haz lo que yo quiero o sufrirás para siempre. El libro argumenta que el amor verdadero no coacciona, permite. Y el tercer punto es el más complejo y filosófico. Los extremos son necesarios para que el centro se defina. ¿Qué quiere decir con eso? Que la humanidad no puede saber lo que es la altura sin la profundidad. No puede conocer la luz sin la oscuridad. En ese espectro del potencial humano, figuras como Cristo o Buda representan un extremo, el amor incondicional, la compasión. Pero para que ese espectro esté completo, debe existir el otro extremo. Y ahí entra Hitler, según esta lógica. Correcto. Se convirtió en el parámetro del lado más oscuro de ese potencial.
Su función desde esta perspectiva cósmica no fue ser un mal a castigar, sino servir como un espejo oscuro para que la humanidad entera viera de lo que es capaz y pudiera decir, colectivamente, esto no es lo que somos, elegimos ser otra cosa. O sea, su existencia fue un catalizador para que la humanidad definiera su propia identidad a través del rechazo a sus acciones. Es una idea que te obliga a soltar el juicio. Una de las herramientas más básicas que usamos. Si no hay un castigo cósmico, entonces la responsabilidad de no repetir esas atrocidades es 100% nuestra. No podemos esperar que alguien más se encargue. Cae sobre nuestros hombros, aquí y ahora. Exactamente. Elimina la red de seguridad teológica. La responsabilidad es total. Y lo que es fascinante aquí es que esa responsabilidad no es solo individual. El libro argumenta que es, sobre todo, colectiva. Ok, esta idea de la responsabilidad total es abrumadora a nivel individual, pero el libro la lleva un paso más allá, ¿verdad? A un nivel colectivo. Y aquí es donde introduce el concepto de la conciencia de grupo. Sí, y lo explica con la metáfora de la matriz. No como en la película, sino como un campo de energía etéreo que conecta absolutamente todo y a todos. En este campo, nuestros pensamientos y emociones no son eventos privados que ocurren dentro de nuestro cráneo. Son vibraciones, son energía real que emitimos constantemente. Como una estación de radio emitiendo una señal. Precisamente. Y en esta matriz opera la que el libro llama ley de atracción. Lo semejante atrae a lo semejante. Las vibraciones de miedo se agrupan con otras vibraciones de miedo, las de amor con las de amor, y ganan fuerza. Ganan fuerza como una bola de nieve. Y aquí viene lo increíble. El libro postula que cuando suficientes de estas energías se unen, su vibración se vuelve más densa, hasta que finalmente se precipita y se convierte en materia, en realidad física. O sea que lo que pensamos colectivamente, lo creamos literalmente. De repente, expresiones como enviar buenas vibraciones dejan de ser una metáfora. O cuando entramos en una habitación después de una discusión fuerte y sentimos que el ambiente está tan denso que se puede cortar con un cuchillo. El libro dice que estamos sintiendo eso de forma literal. Exacto. O el fenómeno de los descubrimientos simultáneos. Dos científicos en lados opuestos del mundo, sin conocerse, llegan a la misma conclusión al mismo tiempo. Según esta teoría, no es coincidencia. Es que ambos se conectaron a un pensamiento que ya había alcanzado una masa crítica en la conciencia colectiva. La implicación de esto es enorme, porque significa que la indiferencia ante el sufrimiento ajeno no es solo un fallo moral, es un acto de creación. Es la clave de todo el libro. Argumenta que la incapacidad de sentir el sufrimiento de otro como propio es la única razón por la que el sufrimiento continúa. Claro. La ilusión de que esa persona que pasa hambre allá lejos no soy yo es lo que nos permite no hacer nada. Si realmente sintiéramos en nuestro propio cuerpo el hambre de esa persona, El problema del hambre mundial se solucionaría en 24 horas. de inmediato. La unidad genera compasión y acción. La separación, esta ilusión de que somos individuos desconectados, engendra indiferencia. Vale, si aceptamos esta idea de que creamos la realidad con nuestros pensamientos colectivos, da un poco de vértigo. Porque uno se pregunta, ¿cómo es posible que hayamos creado esto? Tanta división, tanto conflicto. El libro tiene una respuesta clara. Nos enseñaron a pensar así, y apunta directamente a la escuela. La crítica que hace al sistema educativo es demoledora. Sostiene que nuestra educación se enfoca casi exclusivamente en el conocimiento, que define como memorizar hechos y, muy importante, ficciones sociales. Pero ignora casi por completo la sabiduría, que es el conocimiento aplicado a la vida. Se enseña a los niños a recordar, no a pensar. Claro, es que tiene sentido. Se enseña a memorizar, no a cuestionar el sistema que te enseña a memorizar. El libro dice que a la sociedad le aterrorizan las clases de pensamiento crítico o de lógica, porque un niño que aprende a pensar por sí mismo es un adulto que probablemente cuestionará el status quo. Lo que se protege es la repetición del modelo. Por eso la historia se cuenta desde la perspectiva de los vencedores. Se presentan las estructuras económicas como si fueran leyes de la naturaleza. Se premia la memoria por encima de la originalidad. Es un sistema diseñado para producir piezas que encajen en la maquinaria, no para crear nuevas maquinarias. ¿Y la alternativa que propone?
Es de las que te hacen detenerte a pensar. En lugar de enseñar materias como matemáticas, sugiere una educación basada en conceptos. Estoy viendo aquí la lista de cursos que propone y es increíble. Imaginen un plan de estudios con asignaturas como solución pacífica de conflictos, elementos de relaciones amorosas, honestidad y responsabilidad personal, ciencia y espiritualidad, celebración del yo y valoración de los demás. O sea, una escuela que enseña a vivir en lugar de solo a memorizar datos para un trabajo. El objetivo es diferente. No es llenar la mente de datos, sino desarrollar la capacidad de vivir de una manera más consciente, más integrada. Y esa idea se extiende, por supuesto, al ámbito más íntimo. En el libro conecta esta búsqueda de unidad con las relaciones y la sexualidad a través de una analogía muy bonita, la de Toño y María. ¿Cómo funciona esa analogía? Plantea que cuando dos personas se sienten atraídas, no es que la energía de Toño vaya hacia María y la de María hacia Toño. Lo que realmente sucede, dice, es que la energía de ambos se encuentra a medio camino y crea una tercera entidad energética, un cuerpo intermedio, que es la manifestación de su unión. ¿Hace una tercera entidad? Sí. Lo que ambos sienten no es atracción el uno por el otro, sino una atracción irresistible hacia ese cuerpo intermedio, hacia esa experiencia de unidad que ellos mismos han creado. El sexo, entonces, es la manifestación física de la búsqueda desesperada de fusionarse en ese uno que ya existe energéticamente entre ellos. Es una visión de la sexualidad completamente despojada de culpa, de pecado, y centrada únicamente en la unión como propósito. Y si pensábamos que lo de la educación era radical, aquí es donde el libro pisa el acelerador a fondo. Usa esta misma idea de la conciencia de separación para meterse en política y economía global. El argumento central es que todos nuestros problemas globales, las guerras, la pobreza, las crisis ambientales, no son en su raíz problemas políticos o económicos, son problemas espirituales. Claro, todos derivan de la misma ilusión, creer que estamos separados. Creer que los intereses de mi país son distintos y opuestos a los de tu país. Y a partir de ese diagnóstico, propone dos soluciones que suenan a utopía. La primera, un gobierno mundial único. Sé que esto para muchos suena a conspiración, pero la lógica que presenta es puramente práctica, ¿no? Es muy pragmática. El argumento es: si los estados de una nación puedan funcionar bajo un gobierno federal, ¿por qué las 200 naciones del mundo no podrían hacer lo mismo? La consecuencia inmediata sería la eliminación de los ejércitos nacionales. Imagina por un segundo los billones y billones de dólares que se liberan del gasto militar. Puf. Con esos fondos, dice el libro, se podría erradicar el hambre, la pobreza y las enfermedades curables del planeta, no en décadas, sino en 5 o 10 años. Es un argumento que te deja sin palabras por su simpleza. Pero la segunda propuesta es, si cabe, aún más desafiante a nivel personal: la visibilidad y la transparencia absoluta. La idea de que no existan los secretos. Eso sí que me cuesta imaginarlo en la práctica. Pensemos en las implicaciones que describe. En los negocios, por ejemplo. ¿Qué pasaría si todas las empresas tuvieran que revelar públicamente el costo real de un producto junto a su precio de venta? Claro. O si los salarios de todos los empleados, desde el director general hasta el personal de limpieza, fueran de conocimiento público. ¿Cuánta injusticia salarial se acabaría de la noche a la mañana? ¿Y en las relaciones personales? ¡Uf! Significaría ser completamente honestos, sin omisiones, sin agendas ocultas. El libro sostiene que el miedo a ser descubierto, el miedo a que nuestros secretos salgan a la luz, es la fuente de una enorme cantidad de corrupción y sufrimiento. La transparencia total no nos daría otra opción que actuar con equidad e integridad, porque todo lo que hiciéramos estaría a la vista de todos. No habría dónde esconderse. Lo fascinante es que no presenta la honestidad como una virtud moral abstracta. La presenta como una herramienta estructural, práctica y radical para rediseñar la sociedad desde sus cimientos. La hipocresía sería imposible de mantener. A ver, haciendo un recuento del viaje, ha sido intenso. Empezamos cuestionando algo tan fundamental como el bien y el mal. Pasamos a la idea de que somos co-creadores de nuestra realidad a través de una conciencia unificada y terminamos imaginando un mundo con un gobierno global y sin secretos. Y si conectamos todos los puntos, el mensaje que atraviesa el libro de principio a fin es uno solo. La conciencia de separación es la gran ilusión.
La mentira original que causa todos nuestros conflictos. Desde una discusión de pareja hasta una guerra. Exacto. La solución, por lo tanto, no es política ni económica, es espiritual. Empezar a vivir en cada pensamiento y acción desde la verdad de que todos somos uno. Y si eso es verdad, la conclusión es inevitable. Lo que le hago a otro, me lo hago a mí mismo. El dolor ajeno es mi dolor, y la alegría ajena, mi alegría. Es una premisa que, si se asumiera de verdad, lo cambiaría absolutamente todo. Para quien haya sentido una chispa de curiosidad, el libro Conversaciones con Dios 2 es una exploración que no deja indiferente. Definitivamente es un texto que desafía y expande, y nos deja con mucho en qué pensar. Sí, y me quedo sobre todo con una idea, la de la visibilidad. El libro nos desafía a vivir con una transparencia total, y me gustaría dejar esta pregunta en el aire para que nos escucha. Si por un solo día, solo 24 horas, no existiera la posibilidad de guardar un secreto, ¿qué sería lo primero que cambiaría? No en el mundo, en nuestra propia vida.